Compré esa casa confiando en mis propios hijos. Me dijeron que la operación iba a salir cara, pero que era la mejor oportunidad del vecindario. Me dijeron que ya habían negociado todo con el corredor, que se habían encargado de cada detalle para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Yo les creí. El día que fui a revisar por última vez la casa antes de la firma definitiva, el antiguo dueño me llamó discretamente a un lado. Esperó a que mis hijos se alejaran unos pasos, y entonces me susurró algo que me dejó completamente paralizado. Antes de mudarse, revise las cámaras de esta casa. Me reí. Pensé que estaba exagerando, que era un hombre mayor con demasiada desconfianza, que esas cosas no pasan entre padres e hijos. Hasta que llegué a casa esa noche, conecté el viejo disco duro que él puso en mis manos y vi quién estaba realmente negociando esa casa, cuando yo no estaba presente. En ese momento entendí una cosa que nunca quise aceptar. Entendí que aquella casa no solo me interesaba a mí. Había otros planes alrededor de ella, y ninguno era para protegerme. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Jorge Santillán, tengo 72 años, y pasé 50 años trabajando para no depender de nadie. Eso lo supe desde joven. Mi padre me lo enseñó con el ejemplo en silencio, sin grandes discursos. Un hombre que cumple con su familia no necesita aplausos, solo necesita constancia. Y yo fui constante. Trabajé en Monterrey desde los 22 años, con algunos cambios de etapa, pero siempre dentro del mismo oficio y la misma disciplina de trabajo. Empecé cargando materiales en una ferretería del centro, subí a encargado de almacén y con los años terminé administrando una distribuidora de materiales de construcción que no era mía, pero que yo manejaba como si lo fuera. 50 años de puntualidad, de cuentas cuadradas, de no robarle ni un peso al patrón. Eso fue lo que me dejó la vida laboral, un historial limpio y una cantidad de dinero ahorrado que, honestamente, me costó trabajo creer cuando la vi escrita en el papel. Mi esposa Graciela murió hace 6 años. Cáncer, rápido y cruel, como siempre es. Con ella se fue la mitad de la casa, la mitad del ruido, la mitad del sentido de muchas cosas. Pero también aprendí que uno sigue, que el dolor no te pide permiso para instalarse, pero tampoco te da el derecho de dejar de vivir. Cuando me jubilé, el departamento donde vivíamos en el centro ya me quedaba grande. Demasiados cuartos vacíos, demasiados pasillos con ecos. Empecé a pensar en algo más tranquilo, más pequeño, con un jardín donde pudiera tomar el café en las mañanas y escuchar los pájaros sin que el ruido del tráfico me tapara todo. Una casa de verdad, no de lujo, solo digna. El tipo de casa que uno se merece después de medio siglo de trabajo. Hablé con mis hijos. Alejandro tiene 45 años, el mayor. Siempre fue el más listo de los dos, o al menos eso creíamos todos. Estudió administración de empresas, trabajó en varios despachos y con los años se volvió muy bueno para negociar, muy seguro de sí mismo. A veces demasiado, pero yo lo veía como una virtud, un hombre que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Eso en la familia Santillán era motivo de orgullo. Diego tiene 41, distinto a su hermano en casi todo. Más callado, más nervioso, con menos suerte en los negocios. Tuvo una tienda que no funcionó, luego una franquicia que se fue a pique, y en los últimos años yo sabía, sin que me lo dijera directamente, que andaba con deudas. No me lo confesaba, pero un padre conoce a sus hijos aunque ellos crean que no. Conoce el tono de voz cuando algo pesa. Conoce la mirada cuando hay vergüenza detrás. Alejandro y Diego vivían en Monterrey. Mi hija, Marcela, vivía en Ciudad de México con mi nieta Sofía. Por la distancia, quienes más podían ayudarme con la búsqueda de la casa eran ellos dos. Los llamé a los dos una tarde de martes. Les dije que había tomado una decisión,
que quería comprar una casa en una colonia tranquila, con buenas calles, cerca de ellos, que tenía ahorrado lo suficiente, que no necesitaba crédito ni préstamo, que lo único que les pedía era ayuda para encontrar el lugar correcto y hablar con el corredor, porque yo de esas negociaciones modernas entiendo poco. Alejandro se emocionó más de lo que esperaba. Me dijo que él se encargaba, que tenía contactos, que iba a encontrar la mejor opción del mercado. Diego asintió desde el sillón, más serio, pero asintió. En menos de 2 semanas, Alejandro me llamó. «Papá, encontramos algo increíble. Una colonia tranquila en la zona poniente de Monterrey. Una zona residencial sencilla pero bien ubicada. Casa de 2 plantas, 3 recámaras, jardín, cochera, cuarto de servicio. El vecindario es tranquilo, gente buena, cerca del mercado y del parque. El dueño es un ingeniero que se va a vivir con su hija a Guadalajara. Ya hablé con el corredor». «¿Cuánto piden?», pregunté. Hubo una pausa breve, apenas un segundo. «Entre el precio, los gastos, la comisión y los trámites, te vas a ir a unos 5 millones de pesos, papá. Para esa zona y ese tamaño sigue siendo una buena operación. 5 millones era una cantidad importante. Yo podía cubrirla si la operación realmente lo valía, pero todavía faltaban la firma definitiva y los pagos mayores. Y si mi hijo, que sabe de negocios, me decía que era un precio justo, yo no tenía razón para dudar. ¿Ya hablaron con el dueño directamente?». «Sí, el corredor intermedió todo. Ya está acordado. Solo falta que tú des el visto bueno y firmemos». Fui a ver la casa ese mismo fin de semana. Me gustó desde que bajé del carro. Las paredes eran blancas y altas. El jardín tenía árboles grandes que daban sombra, y la cocina olía a madera vieja y limpia. Caminé por cada cuarto, imaginando dónde pondría las cosas, dónde quedaría el sillón de Graciela, dónde pondría la mesa donde mi nieta Sofía haría la tarea cuando viniera a visitarme. Salí de ahí convencido. Le dije que sí a Alejandro esa misma tarde, y él me respondió con una sonrisa tranquila, de las que dan confianza. «Hiciste bien, papá. Vas a estar muy bien ahí». Yo le creí, porque para eso están los hijos, pensé. Pero alguien en esa negociación sabía que ese precio no era el verdadero. El día que fui a revisar por última vez la casa, antes de la firma definitiva, Roberto Ibarra hizo algo que yo solo entendería horas después. Llegué a la oficina donde revisaríamos la promesa de compraventa y los documentos previos a la firma definitiva. Alejandro ya estaba ahí, con su traje gris y esa seguridad suya que llena cualquier cuarto. Diego llegó 10 minutos después, con una camisa a cuadros y los ojos un poco cansados, como siempre últimamente. El corredor, Hugo Villalobos, nos esperaba sentado junto a una mesa larga, con varios documentos ordenados en carpetas. Un hombre de unos 52 años, bigote corto, manos grandes, parecía conocer bien su trabajo, y al fondo del pasillo, junto a una ventana con luz de mañana, estaba Roberto Ibarra. Lo reconocí de la visita anterior a la casa. 66 años, complexión delgada, cabello completamente blanco peinado hacia un lado. Tenía los modales de alguien que ha pasado mucho tiempo resolviendo problemas técnicos. Preciso, pausado, sin movimientos de más. Era ingeniero retirado, eso me habían dicho, y se notaba. Había en él una calma de hombre acostumbrado a revisar que todo funcione antes de soltar. La reunión tomó casi 2 horas. Revisamos copias, montos, papeles preliminares y fechas para la firma definitiva, incluyendo los tiempos para la entrega de llaves y una posesión anticipada limitada mientras se cerraba la firma definitiva. Alejandro llevó la voz durante casi todo el proceso, respondiendo preguntas y señalando cláusulas con una fluidez que a mí me habría costado semanas aprender.
Yo revisé lo esencial y firmé únicamente los documentos previos que correspondían, confiando en que la escritura definitiva vendría después. Cuando terminó la reunión, Hugo Villalobos nos estrechó la mano a todos y salió primero. Diego se quedó revisando su teléfono junto a la puerta. Alejandro fue al baño. Fue en ese momento cuando Roberto Ibarra se acercó a mí. Lo hizo despacio, sin prisa, pero con una dirección muy clara. No fue casualidad. Él esperó ese momento con precisión. Esperó a que mis hijos no estuvieran mirando. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Me miró directamente a los ojos, con una expresión que no era de miedo, sino de algo más difícil de nombrar. Algo entre la responsabilidad y la incomodidad. Como el que tiene que decir algo que no le pidieron decir, pero que no puede callarse. Habló en voz muy baja. Don Jorge, antes de mudarse, le pido que revise las cámaras de la casa. Lo miré sin entender. ¿Las cámaras? Hay un sistema de seguridad instalado en la sala y en la cocina. Lo instalé yo hace 3 años. Graba de forma automática cuando detecta movimiento y todo se guarda en un disco duro externo que está en el cajón del escritorio del estudio. Hizo una pausa breve. No dije nada antes porque no sabía exactamente quién era usted dentro de la familia. Al principio pensé que todos estaban de acuerdo en la operación. Solo después entendí que usted podía ser el único que no sabía lo que estaban haciendo. Sentí algo raro en el pecho, no exactamente miedo, más bien una confusión grande, como cuando uno escucha una palabra en otro idioma y no sabe si es un saludo o una advertencia. ¿Qué grabaron las cámaras?, pregunté. Él bajó un poco más la voz. Cosas que usted debería ver antes de que otros se enteren de que las vio. Antes de que yo pudiera responder, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un disco duro pequeño, del tamaño de una billetera gruesa. Me lo puso en la mano con naturalidad, como si me estuviera devolviendo algo mío. Anoche copié algunas grabaciones que me parecieron importantes, para que no tenga que buscarlo en la casa. En ese momento, escuché los pasos de Alejandro volviendo del baño. Roberto Ibarra dio un paso hacia atrás. Me miró una vez más con esa misma expresión seria y tranquila, y dijo en voz normal, como si hubiéramos estado hablando del clima: «Que le vaya muy bien en su nueva casa, don Jorge. Es un buen lugar». Y se fue. Alejandro llegó a mi lado 2 segundos después. «¿De qué hablaban?», preguntó, mirando hacia donde se alejaba Roberto. «De la casa», respondí. Me deseó suerte. Mi hijo asintió sin darle más importancia y me palmeó el hombro. «Vámonos, papá. Te invito a comer para celebrar». Guardé el disco duro en el bolsillo del saco. No lo solté en todo el almuerzo. Lo sentía ahí, pequeño y pesado, como una piedra que alguien pone en tu mano sin explicarte por qué. Durante la comida, mis hijos hablaron de la casa, de los muebles que habría que cambiar, de que el jardín necesitaba trabajo. Alejandro propuso que él se encargara de coordinar todo con los albañiles. Diego dijo que conocía a alguien que hacía pintura a buen precio. Yo comí despacio y asentí en los momentos correctos, pero mi cabeza no estaba en esa mesa. Llegué a mi departamento pasadas las 4 de la tarde. Saqué el disco duro del bolsillo y lo dejé sobre la mesa del comedor. Lo miré un momento. Luego fui por mi computadora vieja, la que uso para revisar el correo y poco más, y la conecté. La mano me temblaba un poco cuando inserté el cable. No sé qué esperaba ver. Quizás nada importante. Quizás a Roberto Ibarra exagerando, preocupado por alguna tontería de vecino desconfiado. Me dije que probablemente iba a ver imágenes vacías de una casa en silencio. La pantalla parpadeó. El archivo de video se abrió. Y la primera imagen que apareció me dejó inmóvil en la silla. Ahí estaban mis hijos, Alejandro y Diego, dentro de la casa, sentados a la mesa de la cocina con Hugo Villalobos frente a ellos. Y yo no estaba. Hay momentos en la vida en que uno desearía no haber mirado.
La imagen era clara, demasiado clara para una cámara de seguridad casera. Roberto Ibarra había instalado un sistema de seguridad sorprendentemente nítido para una casa particular. La cocina aparecía completa en el encuadre, la mesa de madera oscura, las sillas de respaldo alto, la ventana con la luz de la tarde entrando en diagonal. Y ahí, alrededor de esa mesa, estaban mis dos hijos y Hugo Villalobos. Alejandro estaba en la cabecera. Camisa azul marino, los codos sobre la mesa, esa postura de hombre que conduce una reunión. Diego estaba a su derecha, con los brazos cruzados y los ojos puestos en el corredor. Hugo Villalobos tenía frente a él una carpeta abierta y un bolígrafo en la mano. No había audio en los primeros segundos, solo imagen. Busqué en la barra de reproducción. El archivo tenía más de 40 minutos grabados. Me fui directamente a donde empezaba el movimiento, donde los tres se instalaban alrededor de la mesa, como si conocieran bien ese lugar. Entonces apareció el audio. Era algo ruidoso al principio, con un zumbido de fondo, como siempre pasa con esas grabaciones, pero las voces eran distinguibles, claras, sin lugar a confusión. Hugo hablaba primero, revisaba algo en su carpeta, pasaba páginas con ese gesto profesional de quien ha hecho esto 1000 veces. Dijo algo sobre los metros cuadrados, sobre el estado de la escritura, sobre un trámite pendiente con el catastro. Cosas técnicas que yo no habría entendido, aunque hubiera estado presente. Luego Alejandro preguntó algo que no escuché bien. Bajé el volumen de la computadora para concentrarme mejor y lo subí de nuevo. Hugo respondió con naturalidad, sin bajar la voz, sin ninguna señal de que lo que decía fuera delicado. El propietario aceptó 4.200.000. Me quedé paralizado. Repetí esa frase en mi cabeza 3 veces seguidas. 4.200.000 pesos. Mis hijos me habían dicho que, entre precio, gastos, comisión y trámites, la operación completa llegaría a 5 millones cuando se cerrara definitivamente. La diferencia era 800.000 pesos, 800.000 que pensaban sacarme cuando la operación se cerrara. 800.000 que si yo seguía confiando en ellos, iban a salir de mis ahorros de 50 años para terminar en un lugar que no me habían dicho. Sentí algo que no era exactamente coraje. Era más frío que el coraje. Era esa sensación de cuando el piso se mueve despacio, sin ruido, y uno tarda un segundo en entender que está cayendo. Seguí mirando. Hugo continuó hablando de los documentos, del calendario para la firma definitiva ante notario, de los tiempos para la entrega de llaves. Era una conversación de negocios completamente normal para él. Un corredor que hace su trabajo, presenta sus números, coordina los tiempos. Alejandro escuchaba con atención. Hacía preguntas precisas. Cada tanto tomaba nota en un papel que tenía a su lado. Diego seguía callado, con esa expresión suya de quien observa sin comprometerse del todo. En un momento, Hugo cerró la carpeta y dijo que si no había más dudas, él podía preparar los documentos para la firma definitiva la semana siguiente. Alejandro asintió. Perfecto. Nosotros le avisamos a nuestro padre para que esté listo con los documentos. Nosotros le avisamos a nuestro padre. Lo dijo con la misma naturalidad con que uno dice que va a llover. Sin tensión, sin culpa, como si fuera el siguiente paso lógico de una transacción ordinaria. Hugo recogió sus cosas, se puso de pie y estrechó la mano de los dos. Luego salió de cuadro hacia la puerta principal. Se escuchó el sonido de la puerta cerrándose, y la cocina quedó en silencio. Alejandro y Diego se miraron. Esperé. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Diego desenredó los brazos y puso las manos sobre la mesa. Alejandro recogió su papel de notas, lo dobló y lo metió en el bolsillo de la camisa. Luego Alejandro dijo algo. No lo escuché bien la primera vez. Retrocedí el video.
Lo puse a volumen máximo, lo escuché, y el frío que ya sentía en el pecho se volvió algo distinto. Algo que ya no podía resumirse solo en rabia o decepción. No era solo la confirmación de que el precio era diferente al que me habían dicho. Era el tono, era la calma absoluta con que mi hijo mayor, el que estudió, el que negoció, el que me puso la mano en el hombro esa tarde diciéndome, «Hiciste bien, papá», dijo lo que dijo, sin dudarlo, sin bajar la voz. Como quien resuelve un problema de matemáticas sin consecuencias morales. Apagué la pantalla. Me quedé sentado en la oscuridad del comedor durante varios minutos. Afuera todavía había luz de tarde. Podía escuchar el ruido lejano de la calle, un perro ladrando 2 casas abajo, el motor de un camión que pasaba lento. El disco duro seguía conectado a mi computadora, y la conversación de mis hijos todavía estaba grabada ahí dentro. Volví a encender la pantalla, porque necesitaba escucharlo de nuevo para creerlo, y porque la conversación no terminaba donde yo la había pausado. Hay traiciones que llegan de golpe, y hay otras que uno ve construirse, ladrillo por ladrillo, en la pantalla de una computadora vieja. Retrocedí el video hasta el momento exacto en que la puerta se cerraba detrás de Hugo Villalobos. La cocina quedaba en silencio por unos segundos. Diego miraba la mesa. Alejandro doblaba su papel de notas con esa parsimonia suya, ese gesto de hombre que nunca tiene prisa porque siempre tiene todo calculado. Luego levantaba la vista hacia su hermano y había algo en esa mirada que yo nunca le había visto. O quizás sí lo había visto, y nunca había querido interpretarlo correctamente. Era satisfacción, no alegría, no alivio. Era satisfacción fría, la de quien ve que las piezas encajan exactamente donde las puso. Hablaban con una confianza absoluta, como si dieran por hecho que el sistema ya no funcionaba o que nadie iba a revisar jamás aquellas grabaciones. Diego fue el primero en hablar. «Entonces, ¿sí quedó en 4,2? 4,200,000, confirmó Alejandro. Roberto aceptó sin problema. Lleva meses queriendo cerrar esto para irse a Guadalajara. No iba a ponerse difícil. Diego tardó unos segundos antes de asentir. Luego preguntó algo que yo no esperaba escuchar con esa naturalidad, con esa voz de quien pregunta por el horario del autobús. «¿Y qué le vamos a decir a papá?» Alejandro no dudó ni medio segundo. «Le diremos que cuesta 5 millones». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero yo lo sentí como si fuera mucho más largo, como si el tiempo se hubiera espesado alrededor de esa frase y no quisiera seguir moviéndose. Diego frunció el ceño ligeramente. No era la expresión de alguien que rechaza la idea, era la expresión de alguien que está calculando si el riesgo es manejable. ¿Y si el corredor dice algo? Hugo no va a decir nada, respondió Alejandro. Él solo intermedió la operación y cobra su comisión del vendedor. El precio final que yo le diga a papá no pasa por él. Nosotros acomodamos esa diferencia dentro de los gastos que él no va a revisar. Pero papá puede preguntar. Papá confía en nosotros. Alejandro lo dijo sin crueldad, solo como un dato, como una variable dentro de una ecuación. Siempre ha confiado en nosotros. No va a contratar a nadie para verificar el precio. No sabe cómo funciona el mercado aquí. Para él, 5 millones es una cifra creíble porque incluye gastos, trámites y comisiones. No va a cuestionarlo. Diego miró hacia la ventana un momento. Afuera había una tarde tranquila, con ese cielo naranja de Monterrey que a mí siempre me ha gustado. Luego volvió a mirar a su hermano. ¿Y la diferencia? Alejandro respondió con una calma que todavía me cuesta describir sin que el pecho se me apriete. 800,000 los dividimos, lo dijo así, sin rodeos, sin bajar la voz. 400,000 pesos para cada uno. 800,000 pesos de mis ahorros, de mi jubilación,
de 50 años de madrugar, de no gastar en lo que no era necesario, de guardar con disciplina para tener algo que dejar. Diego tardó unos segundos en responder. Bajó la mirada antes de asentir, como si todavía necesitara convencerse de que aquello tenía sentido. No protestó en voz alta. No preguntó si estaba bien. Pero en ese asentimiento lento había algo que yo no pude ignorar. La imagen de un hombre que sabe que está cruzando una línea y la cruza de todas formas. ¿Y cómo manejamos la transferencia?, preguntó. Cuando llegue la firma definitiva, papá va a depositar el total a la cuenta que le indiquemos, para cubrir precio, gastos y trámites. Todo en un solo movimiento. Él nunca va a hablar directo con Roberto sobre montos. Todo pasa por nosotros. ¿Y Roberto? Roberto recibe sus 4.2 y se va a Guadalajara feliz. Él no sabe lo que le vamos a decir a papá. Para él es una venta normal. Alejandro juntó las manos sobre la mesa con esa actitud suya de quien cierra una junta de negocios. Nadie va a perder, Diego. Roberto recibe lo suyo, el corredor cobra su parte, papá se queda con la casa. Y nosotros no nos vamos con las manos vacías después de hacer todo el trabajo. Todo el trabajo. Esa frase la repetí en mi cabeza varias veces mientras miraba la pantalla congelada en el rostro de mi hijo mayor. Así llamaban al dinero que pensaban quitarme. No robo, no manipulación, una compensación por el trabajo de traicionar a su propio padre. Apagué el video, me levanté de la silla y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Las manos no me temblaban. Eso me sorprendió. Esperaba temblar, esperaba que el cuerpo reaccionara de alguna forma visible, pero no. Solo había una quietud extraña, como la calma que llega después de que algo muy grande termina de romperse. Bebí el agua despacio. Miré por la ventana de la cocina. Ya oscurecía. Pensé en Graciela. Pensé en lo que diría si estuviera aquí. Probablemente lloraría primero. Luego se secaría los ojos y me diría que no hiciera nada de lo que me fuera a arrepentir. Volví a la computadora, porque todavía no había terminado de ver el disco duro. Y en ese momento todavía creía que lo peor ya lo había visto. Estaba equivocado, porque mis hijos no habían planeado robarme 800,000 pesos. Eso era solo el principio. El hombre más peligroso en una traición no es el que grita, es el que sonríe y espera. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla frente a la computadora hasta pasada la medianoche, con el disco duro conectado y los archivos de video abiertos en la pantalla. Había más grabaciones. Varias fechas distintas, varias visitas que yo no conocía, conversaciones que ocurrieron en esa casa antes de que fuera mía, en cuartos donde yo nunca había estado presente. Las fui abriendo una por una, con la misma calma tensa de quien revisa documentos que no debería existir. Pero esa noche decidí algo más importante que seguir viendo videos. Decidí no decir nada. No a Alejandro, no a Diego, no a nadie. Guardé el disco duro en el cajón de mi mesita de noche, debajo de un libro viejo y una caja de medicamentos, en el lugar donde uno esconde las cosas que no quiere que nadie encuentre por casualidad. Y al día siguiente, cuando Alejandro me llamó para preguntar cómo me había sentido después de la reunión, yo respondí con normalidad. Le dije que bien, que contento, que ya estaba pensando en los muebles que iba a llevar. Me alegra, papá. Ya verás que vas a estar muy a gusto ahí. Seguro que sí, dije, y colgué. Me senté en el sillón del comedor y me quedé un momento mirando el techo. 50 años de trabajo, de construir algo con paciencia y disciplina, y mis propios hijos habían decidido que ese esfuerzo era una oportunidad, un negocio. Una diferencia de precio disfrazada de gastos y trámites que se podía repartir sin que yo me enterara. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida, porque todo continuó exactamente igual por fuera. Alejandro me llamaba cada 2 o 3 días para preguntar si necesitaba ayuda con la mudanza.
Diego pasó un martes por el departamento con el pretexto de ayudarme a empacar libros, y estuvo 2 horas conmigo hablando de cosas normales, recordando anécdotas de cuando eran niños, riéndose de cosas de la familia. Yo participé, reí en los momentos correctos, serví café, fui el padre de siempre. Por dentro era otra cosa completamente distinta. Empecé a observar con una atención que antes no tenía, no con desconfianza de viejo amargado, sino con esa lucidez que llega cuando uno sabe que no puede permitirse un solo error. Empecé a notar detalles que antes pasaban sin registrarse. La forma en que Alejandro mencionaba la casa en cada conversación, siempre llevando el tema hacia los documentos, hacia la escritura definitiva, hacia los trámites que aún quedaban pendientes. La forma en que Diego preguntaba, casi de pasada, si ya había hablado con el notario para completar el proceso. ¿Y eso para qué?, pregunté una vez, fingiendo ignorancia. Para que todo quede bien amarrado, papá, dijo Diego. Para que no haya problemas después. Después. Esa palabra empezó a pesar de una forma diferente. ¿Después de qué exactamente? Seguí observando. Alejandro me propuso que le diera poder notarial para gestionar algunos trámites relacionados con la propiedad. Me lo presentó como una simplificación, como un favor que él me hacía para que yo no tuviera que moverme tanto. Me habló de formularios, de filas en oficinas de gobierno, de tiempos de espera que a mi edad eran innecesarios si él podía resolverlo directamente. Lo pienso, le dije. No es urgente, papá, pero ayuda a tenerlo listo. Lo anoté mentalmente como otra pieza del rompecabezas, porque un poder notarial no es solo un papel que simplifica trámites. En manos equivocadas es una llave que abre puertas que el dueño cree tener cerradas. Una tarde de esa semana fui solo a caminar por el parque que está a 3 cuadras de mi departamento. Me sentaba en una banca cuando necesitaba ordenar los pensamientos. Lo había hecho toda la vida. Graciela decía que esa banca era mi oficina verdadera, la donde resolvía las cosas que no se resuelven en ningún otro lado. Me senté ahí. Puse las manos sobre las rodillas y me quedé mirando los árboles. Pensé en mis hijos de niños, en Alejandro con 8 años, explicándole a su hermano menor las reglas de algún juego con una seriedad que ya entonces nos hacía reír a Graciela y a mí. En Diego con 6 años pegado a mi lado en la ferretería donde trabajaba, tocando todo, preguntando para qué servía cada cosa. Los había criado lo mejor que pude, con lo que tenía, con el ejemplo que mi propio padre me había dejado. Trabajo limpio, palabra cumplida, familia primero. ¿En qué momento eso se había roto? ¿O nunca había estado entero y yo simplemente no lo había visto? No tenía respuesta todavía. Quizás no la tendría nunca completamente. Pero entendí algo sentado en esa banca, con el ruido suave del parque alrededor y el sol bajando despacio hacia los edificios del poniente. Entendí que el dolor que sentía no era solo por el dinero. El dinero era recuperable. 800,000 pesos eran una cifra enorme, pero no eran todo lo que tenía. Lo que no se recupera fácilmente es la imagen de tu propio hijo mirando a su hermano y diciendo, le diremos que cuesta 5 millones, con la misma tranquilidad con que pide el menú en un restaurante. Eso era lo que dolía de verdad. Y eso era, también, lo que me daba una claridad extraña. Porque cuando el dolor es tan hondo que ya no paraliza, se convierte en otra cosa. Se convierte en determinación. Volví al departamento, saqué el disco duro del cajón y lo conecté de nuevo. Porque todavía había archivos que no había visto, y algo me decía que los 800,000 pesos eran solo el comienzo de lo que mis hijos habían planeado. Hay hombres que roban dinero, y hay hombres que roban el futuro. Mis hijos habían decidido ser los dos.
El archivo estaba fechado 3 semanas antes de los documentos previos que yo había firmado, cuando mis hijos empezaban a hablar de la casa sin saber que todo quedaría grabado. Una tarde de miércoles, según el registro del sistema. La luz que entraba por la ventana de la cocina era la de las 4 o 5 de la tarde, esa luz dorada y horizontal que en Monterrey dura poco antes de volverse naranja y desaparecer. En la grabación solo estaban Alejandro y Diego, sin Hugo Villalobos, sin nadie más. Solo los dos hermanos, sentados a la misma mesa de madera oscura, donde después terminarían planeando cómo sacarme 800,000 pesos. Esta vez, la conversación era distinta, más lenta, más cuidadosa, como si estuvieran construyendo algo que requería más atención que un simple ajuste de precio. Alejandro hablaba primero. Tenía una hoja en la mano, manuscrita, con anotaciones que yo no podía leer desde el ángulo de la cámara. La revisaba mientras hablaba, como consultando un guión que él mismo había preparado. Cuando papá ya esté instalado en la casa, dijo, va a necesitar ayuda con los trámites. Ya lo conocemos. No le gustan las oficinas, no entiende bien los procesos digitales y con la edad eso solo va a empeorar. Diego escuchaba con los brazos cruzados. Y vamos a estar ahí para ayudarle. Como siempre. Alejandro dobló ligeramente la hoja. El poder notarial es el primer paso. Una vez que lo tengamos, podemos gestionar cualquier documento relacionado con la propiedad sin que él tenga que moverse. Diego frunció el ceño apenas. ¿Para qué necesitamos gestionar documentos de su propiedad? Alejandro lo miró con esa paciencia suya de quien explica algo a alguien que todavía no llega al mismo punto. Porque la casa va a ser nuestra eventualmente, Diego. La cuestión es cuándo y en qué condiciones. Hizo una pausa breve antes de continuar. Cuando papá ya no pueda encargarse de la casa, tarde o temprano va a terminar en nuestras manos. Lo dijo con la misma naturalidad con que había dicho todo lo demás. Sin crueldad explícita, sin ningún gesto que delatara conciencia de lo que significaban esas palabras. Era una declaración de intenciones tan calmada, tan ordenada, que durante un momento yo no pude procesar que estaba hablando de mí, de mi casa, de mi jubilación, de lo que había construido en 50 años. Diego no respondió de inmediato. Miró la mesa, luego miró a su hermano. ¿Cuánto tiempo crees que...? No lo sé. Podría ser 5 años, podría ser 10. Alejandro se encogió de hombros con una ligereza que me resultó insoportable. Pero si el poder notarial ya está firmado y la relación con el notario es la correcta, cuando llegue el momento podemos gestionar todo sin que papá tenga que moverse. Los trámites de la propiedad pasan por nosotros. ¿Y Sofía? Preguntó Diego. Sofía, mi nieta, la hija de mi hija, Marcela, que vive en Ciudad de México y viene a verme siempre que puede. 8 años, los ojos de su abuela Graciela y la costumbre de llamarme todos los domingos por la tarde solo para contarme qué había soñado esa semana. Alejandro respondió sin dudar. Sofía es menor y Marcela vive lejos. Si papá nunca hace un testamento formal, la sucesión se complica y los tiempos se alargan. Con nosotros manejando los documentos desde ahora, vamos a tener mucho más control sobre cómo se resuelve todo cuando llegue el momento. Diego tardó unos segundos en responder. Bajó la mirada antes de asentir, como si todavía necesitara convencerse de que aquello tenía sentido. Y ahí estaba, completo. El plan real detrás del plan que yo ya conocía. No era solo robarme 800,000 pesos en una diferencia de precio disfrazada de gastos. Era construir paso a paso una estructura que los dejara a ellos con el control de mi propiedad cuando yo ya no tuviera la capacidad o la energía de defenderla. El poder notarial era la primera pieza. Los trámites gestionados por ellos eran la segunda. El tiempo y mi edad hacían el resto. Habían calculado mi propia vejez como una variable a su favor.
Cerré el archivo. Me levanté de la silla y fui al baño. Me miré en el espejo un momento. Cabello blanco, arrugas en la frente, las manos de un hombre que trabajó con ellas toda su vida. El tipo de cara que uno asocia con la tranquilidad merecida, con el descanso ganado, con la última etapa de una vida bien llevada. No me vi viejo en ese espejo. Me vi solo, pero también me vi claro, porque en el momento en que comprendí el plan completo, también comprendí algo que mis hijos no habían considerado en ninguno de sus cálculos. Ellos sabían cómo funcionan los documentos, sabían cómo funcionan los notarios, los poderes, los tiempos, sabían cómo manipular a un padre que confía, pero no sabían que ese padre ya tenía las grabaciones. No sabían que Roberto Ibarra me había puesto en las manos exactamente lo que necesitaba. Y no sabían que yo, antes de jubilarme, había pasado 5 décadas administrando contratos, proveedores, abogados y auditores. Yo sabía muy bien cómo proteger lo que era mío. Solo necesitaba moverme antes de que ellos se dieran cuenta de que el plan había cambiado. Volví al comedor. Abrí el cajón donde guardo la agenda vieja de teléfonos. Busqué un nombre que no había marcado en años. Un abogado. Un hombre serio y discreto que había manejado varios contratos durante mis años de trabajo. Alguien que conocía la ley y sabía cuándo hablar y cuándo no decir nada. Marqué su número, y mientras escuchaba el tono de llamada, sentí por primera vez en días algo que no era dolor, ni coraje, ni confusión. Era la calma fría de quien ya tomó una decisión. Ahora tenía pruebas, y eso cambiaba todo. La venganza verdadera no hace ruido. Llega en silencio, con papeles firmados y testigos presentes. El licenciado me citó al día siguiente a las 10 de la mañana. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, 3er piso, con una sala de espera pequeña y una secretaria que llevaba ahí tantos años como yo llevaba conociéndolo. Me hizo pasar casi de inmediato. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón oscura y esa actitud de quien escucha antes de opinar. Siempre me había inspirado confianza precisamente por eso. No hablaba de más. No prometía lo que no podía cumplir. Me senté frente a su escritorio y puse el disco duro sobre la superficie de madera. «Necesito que vea esto antes de que le explique nada», dije. Lo vio. Los 2 archivos principales. La conversación con Hugo Villalobos, donde se confirmaba el precio real de 4.200.000 pesos. Y la conversación entre mis hijos, donde Alejandro decía, con toda la calma del mundo, que la casa, tarde o temprano, terminaría en sus manos. El licenciado no hizo ningún gesto exagerado mientras miraba la pantalla. Solo ese silencio concentrado suyo, con los codos sobre el escritorio y los dedos juntos frente a la boca. Cuando terminó el segundo video, se recostó en su silla y me miró. «¿Cuándo firmó los documentos previos a la compraventa?», preguntó. «Hace algunos días. La escritura definitiva todavía no se había firmado», asintió despacio. «Luego hizo lo que yo necesitaba que hiciera. No me dio compasión, no hizo comentarios sobre lo difícil que debía ser descubrir algo así sobre los propios hijos. Solo abrió una libreta y empezó a escribir. Bien, esto tiene solución, pero hay que moverse con orden y sin que ellos se enteren de nada hasta el momento correcto». Me explicó 3 cosas con claridad. La primera, el sobreprecio que mis hijos intentaban hacerme pagar, disfrazado de gastos y trámites, podía constituir una tentativa de fraude si llegaban a concretar la operación. Las grabaciones y los documentos preliminares eran suficientes para sostenerlo. No era obligatorio llegar a ese camino, pero la posibilidad existía y era sólida. La segunda, el poder notarial que Alejandro me había propuesto firmar no debía firmarse en ese contexto, porque les daría acceso a decisiones que solo me correspondían a mí.
Mientras yo tuviera plena capacidad legal, nadie necesitaba ese documento para ayudarme con nada. La tercera y la más importante, la mejor forma de proteger la casa no era solo rechazar el poder notarial. Era estructurar la operación de una manera que hiciera imposible cualquier manipulación futura, independientemente de lo que firmara o dejara de firmar en los años siguientes. ¿Ha pensado en un fideicomiso?, preguntó. Yo sabía lo que era un fideicomiso. Lo había visto usado en operaciones comerciales durante mis años de trabajo. Una figura legal donde la propiedad se transfiere a una institución fiduciaria, generalmente un banco, con instrucciones precisas sobre quién puede usarla, quién la hereda y bajo qué condiciones. Una vez constituido correctamente, con las cláusulas adecuadas, la casa no podía venderse ni transferirse sin la autorización del banco fiduciario y las condiciones que yo había establecido. Explíqueme cómo funcionaría en este caso, dije. Me lo explicó con detalle. Tomé notas, hice preguntas. Al final de la reunión tenía un plan claro, dividido en pasos concretos, con tiempos específicos y una lógica que mis hijos no podrían anticipar porque nunca imaginaron que yo llegaría a ese punto. Los trámites tomaron varias semanas de reuniones, firmas y revisiones legales, pero los iniciamos de inmediato. El primer paso fue contactar directamente a Roberto Ibarra. Conseguí su número con el pretexto de que necesitaba preguntarle sobre el sistema de calefacción de la casa. Roberto me atendió esa misma tarde. Le expliqué brevemente lo que había descubierto. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Lo imaginé, dijo finalmente. Por eso le dejé el disco duro. No podía decirle directamente lo que había escuchado sin tener certeza. Pero algo en esa negociación no me pareció limpio desde el principio. Le agradecí. Le pregunté si estaría dispuesto a firmar ante notario una declaración donde dejara constancia del precio real acordado para la venta, con fecha y monto exacto. Sin dudarlo, me dijo que sí. Usted trabajó toda su vida para tener esa casa, don Jorge. Nadie tiene derecho a quitársela. El segundo paso fue dejar estructurado el fideicomiso. Lo preparé legalmente con el banco donde tengo mis cuentas desde hace 20 años, para activarlo en cuanto la compraventa quedara cerrada a mi nombre. El licenciado me acompañó en cada etapa. La estructura quedó lista para que, en cuanto se cerrara la compraventa definitiva por el monto real, la propiedad pasara protegida a un fideicomiso cuya única beneficiaria sería mi nieta Sofía, con usufructo vitalicio a mi favor. Eso significaba una cosa muy simple y muy poderosa. Yo podría vivir en esa casa hasta el último día de mi vida, con todos los derechos de propietario, pero la casa no podía venderse ni transferirse sin la autorización del banco fiduciario y las condiciones que yo había establecido, ni con poder notarial, ni con presión, ni con ningún documento que mis hijos pudieran conseguirme que firmara en un momento de descuido o de debilidad. La casa sería de Sofía, y nadie podría cambiar eso. El tercer paso fue guardar todo. Las grabaciones del disco duro copiadas en 3 lugares distintos. Una memoria USB en el despacho del licenciado, una copia en la nube con contraseña que solo yo conocía y el disco duro original en una caja de seguridad en el banco. Una declaración donde Roberto Ibarra dejó constancia notarial del precio real acordado para la venta, archivada junto con los documentos del fideicomiso, todo ordenado, todo fechado, todo firmado ante testigos. Pasaron varias semanas entre una cosa y otra, el tiempo suficiente para ordenar cada papel sin levantar sospechas. Alejandro me llamó para preguntar si había pensado en lo del poder notarial. Todavía lo estoy considerando, dije. Dame un poco más de tiempo. Por supuesto, papá, sin prisa. Diego me escribió un mensaje preguntando cuándo pensaba terminar la mudanza, que él podía ayudarme con las cajas. Este fin de semana empiezo.
respondí. Te aviso, nadie notó nada. Porque yo no mostré nada. Seguí siendo el padre de siempre, el hombre tranquilo que confía en sus hijos y agradece su ayuda, el viudo jubilado que por fin va a descansar en su casa nueva. Por dentro era otra cosa. Por dentro ya sabía exactamente lo que iba a pasar, y estaba esperando el momento correcto para que ocurriera. Ese momento llegó cuando Alejandro me llamó para decirme que había coordinado una reunión para revisar los últimos documentos de la propiedad. ¿Podemos vernos en la casa nueva el martes a las 6? Preguntó. Diego también va a estar. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden para la firma definitiva. Perfecto, dije. Ahí estaremos. Colgué. Y sonreí por primera vez en muchos días, porque el momento que había estado esperando ya tenía fecha. Hay conversaciones que uno ensaya 1000 veces en la cabeza, y cuando llegan, no hace falta ensayarlas. El martes llegó con una tarde limpia y fresca, de esas que Monterrey regala en otoño como si pidiera disculpas por los veranos. Llegué a la casa 1 hora antes que mis hijos. Roberto me había entregado las llaves de forma anticipada, con autorización expresa para ir acomodando todo mientras se cerraba la firma definitiva. Quería estar ahí primero. Quería caminar por los cuartos, sentir el silencio de esas paredes blancas, recordar por qué había querido ese lugar desde la primera vez que lo vi. Me senté en la sala con una taza de café que había preparado en la cocina. La misma cocina donde Alejandro y Diego se habían sentado a planear cómo quitarme 800,000 pesos. La misma mesa de madera oscura que el dueño anterior había dejado al momento de la entrega. Una de esas cosas que los vendedores dejan porque ya no tienen dónde llevarlas. Me pareció apropiado que la historia terminara ahí. Puse la laptop sobre esa mesa. La conecté. Abrí los archivos de video y los dejé listos, pausados en el primer fotograma, esperando. Luego fui a la sala y esperé con mi taza de café. Alejandro llegó primero, a las 6 en punto. Traje gris, como siempre. Esa sonrisa suya, de hombre que tiene el control de la situación. Me dio un abrazo en la puerta y entró mirando los cuartos con esa actitud de quien ya está calculando cómo distribuir el espacio. Se ve bien, papá. Con los muebles adecuados, va a quedar perfecta. Eso creo yo también, dije. Diego llegó 5 minutos después. Camisa azul, más relajado de lo habitual, con una bolsa de pan dulce que dejó sobre la barra de la cocina. Para celebrar que ya estás en tu casa, papá. Muy amable, respondí. Los tres nos sentamos alrededor de la mesa. Alejandro sacó una carpeta delgada con algunos documentos. Me explicó que eran los papeles finales para la escritura definitiva, que solo necesitaba mi firma en 2 lugares, que él ya había coordinado todo con el notario para la semana siguiente. Lo escuché con paciencia. Cuando terminó de hablar, asentí despacio. Antes de firmar cualquier cosa, dije. Me gustaría mostrarles algo. Giré la laptop hacia ellos. Le di play al primer video. Los primeros 3 segundos fueron de confusión. Alejandro frunció el ceño mirando la pantalla sin entender qué estaba viendo. Diego se inclinó un poco hacia adelante. Luego, los dos reconocieron el lugar. La cocina. Esta misma cocina, la mesa donde ahora estábamos sentados, y luego se reconocieron a ellos mismos. El color le cambió a Diego primero, una palidez que empezó en la frente y bajó hasta la mandíbula. Sus manos, que estaban sobre la mesa, se retiraron despacio hacia su regazo, como si de pronto no supiera qué hacer con ellas. Alejandro no palideció. Se quedó inmóvil, con esa capacidad suya de no mostrar nada. Pero yo lo conozco desde que nació. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba mirando. Un endurecimiento mínimo alrededor de los ojos. Un ajuste casi imperceptible en la postura. El cuerpo de un hombre que recalcula. La voz de Hugo Villalobos salió clara por las bocinas de la laptop.
El propietario aceptó 4.200.000. Diego cerró los ojos un segundo. Dejé que el video siguiera. Llegó el momento donde Alejandro decía: le diremos que cuesta 5 millones. Luego la pregunta de Diego sobre la diferencia. Luego la respuesta que yo había escuchado tantas veces en mi cabeza durante esos días que ya la sabía de memoria. 800.000. Los dividimos. Pausé el video. El silencio en esa cocina era distinto a todos los silencios que había vivido en mi vida. No era el silencio del dolor ni el del miedo. Era el silencio de tres hombres que durante un momento no saben qué rol les corresponde jugar. Alejandro fue el primero en hablar, como siempre. Papá, déjame explicarte el contexto de esa conversación. No hace falta, dije. Lo dije sin coraje, sin lágrimas, con la misma calma con que él había dicho tantas cosas frente a esa misma cámara sin saber que lo grababan. «Hay otro video», agregué. «¿Quieren verlo?» Diego sacudió la cabeza apenas, casi sin moverse. Alejandro no respondió. Abrí el segundo archivo de todas formas. Dejé que llegara al momento que más me había costado escuchar. La voz de Alejandro, clara y ordenada, diciendo lo que ningún hijo debería calcular sobre su propio padre. Cuando papá ya no pueda encargarse de la casa, tarde o temprano va a terminar en nuestras manos. Diego apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Alejandro siguió mirando la pantalla con esa expresión cerrada. Pero yo vi algo que nunca le había visto antes. Una fisura pequeña, algo que no era arrepentimiento todavía, pero que tampoco era la seguridad de siempre. Cerré la laptop. Saqué de mi saco una hoja doblada en 3 partes. La abrí con calma y la puse sobre la mesa frente a ellos. «Este es el fideicomiso que dejé preparado durante estas semanas», dije. «La compraventa definitiva ya no iba a hacerse como ustedes la habían planeado. La operación quedó estructurada para que, en cuanto se cerrara legalmente a mi nombre, la propiedad pasara protegida a este fideicomiso, con Sofía como beneficiaria y conmigo con usufructo vitalicio. La casa no podría venderse ni transferirse sin la autorización del banco fiduciario y las condiciones que yo establecí en cuanto la compraventa quedara cerrada a mi nombre. Ningún poder notarial ni ningún documento preparado a mis espaldas podría alterar eso una vez cerrada la compraventa en esos términos». Alejandro bajó los ojos hacia el papel. «El licenciado conserva copias de todo. Las grabaciones, una declaración donde Roberto Ibarra dejó constancia notarial del precio real acordado para la venta, y los documentos del fideicomiso. Todo fechado, todo firmado, todo en orden». Diego levantó la cara de entre sus manos. Tenía los ojos enrojecidos. «Papá, yo...» empezó. «No hoy», dije. «Hoy no». Me puse de pie, recogí la laptop y la guardé en su bolsa. Doblé el papel del fideicomiso y lo regresé a mi saco. Tomé lo que quedaba de mi café, ya frío. Antes de salir de la cocina me detuve y los miré a los dos. Alejandro seguía sentado con la vista en la mesa, los hombros ligeramente caídos, sin la carpeta de documentos que ya no tenía ningún sentido. Diego me miraba con una expresión que yo no sabía cómo nombrar todavía. Quizás vergüenza. Quizás algo que con el tiempo podría convertirse en otra cosa. No lo sabía. «Esta casa no cuesta 5 millones», dije. «Cuesta 4.200.000». Hice una pausa breve. «Gracias por enseñarme algo que nunca imaginé aprender de ustedes». Salí de la cocina. Caminé por el pasillo de mi casa, con su olor a pintura fresca y madera limpia, con la luz de la tarde entrando por las ventanas altas de la sala. Abrí la puerta principal y salí al jardín. Los árboles grandes daban sombra sobre el pasto, igual que la primera vez que los vi. Me senté en la banca de piedra que está junto al muro del fondo. El cielo sobre Monterrey empezaba a volverse naranja. Pensé en Graciela.
en su voz diciéndome que no hiciera nada de lo que me fuera a arrepentir. Creo que esta vez hice bien. No grité, no amenacé, no destruí lo que quedaba de una familia que ya estaba rota antes de que yo lo supiera. Solo mostré la verdad y dejé que cada quien cargara con su parte. Sofía me llamó esa noche, aunque no era nuestro día habitual para hablar. Me contó que había soñado que teníamos un jardín con árboles muy grandes donde ella construía una casita entre las ramas. Le dije que ese jardín ya existía, que cuando quisiera venir la esperaba. Aquella casa valía millones, pero entender la verdad sobre mis hijos me costó mucho más.